El miedo se puede notar a kilómetros por parte de los hermanos Guzmán, puesto que han dado a conocer que ya empezó la purga a quienes se les sorprenda distribuyendo fentanilo. Y esto se resume en el gran temor que tienen de ser capturados y extraditados, pues la Unión Americana ya ordenó que la facción de los Chapitos sería la elegida para rendir cuentas ante la corte, ya que al país vecino les urge colgarse medallas porque están en tiempo de elecciones. El país de las barras y las estrellas debería de arreglar primero sus problemas internos. De otro modo, el narcotráfico nunca terminará, por el hecho de que desde un inicio, ellos impusieron las bases para que su negocio les fuera rentable, por lo que harán hasta lo imposible para que este no termine. Desde la presidencia del lado mexicano, se empiezan a hacer las cosas diferente porque por primera vez en la historia se está combatiendo la corrupción desde adentro. Por esta razón, el presidente Andrés Manuel ha recibido un sinfín de ataques por parte de los ministros, quienes quitarán de su camino a quien sea, con tal de seguir saqueando al país azteca. Representan a grupos económicos y políticos, representan a la élite, porque todo esto no es para proteger al pueblo, para hacer justicia en beneficio del pueblo, al contrario, es en contra del pueblo. Por fin hay un presidente que se preocupa por los que menos tienen, y se encuentra en el camino para quitarles los beneficios a estas lacras, para dárselo al pueblo. El presupuesto es dinero de todo el pueblo, no es dinero del gobierno, y todos tenemos derecho a recibir beneficios del presupuesto, todos. Sin más que decir, empecemos con este video. En todo el norte mexicano se está llevando a cabo una campaña en contra del fentanilo por parte de los hermanos Guzmán. ¿Pero por qué harían eso si a eso se dedican? Resulta que los Estados Unidos inició la batalla para erradicar esta sustancia, y dentro de sus planes ya habrían pedido la cabeza de los hermanos Guzmán, catalogados como principales distribuidores de la misma. Así que de inmediato les entró el miedo a los hijos del Chapo, pues ahora sí vieron que la Unión Americana iba en serio con la detención de su hermano Ovidio Guzmán, quien fue extraditado y espera una condena. Pero ¿por qué desde el otro lado han ordenado la detención solo de los Chapitos, cuando existen más grupos dedicados al narcotráfico? Fácil. La facción liderada por Iván Archibaldo Guzmán fue la elegida por el sistema yanqui, fue la facción a la que eligieron sacrificar para ser llevada a la corte a rendir cuentas. Con esto nos queda claro que ellos son quienes quintan y ponen, pues el sistema que impusieron a países latinoamericanos está diseñado para solamente criminalizar de México hacia abajo, y ellos quienes son los verdaderos jefes, nunca se les toca. Está más que claro que esta supuesta guerra contra el narcotráfico solamente está diseñada para colgarse medallas y hacerse los héroes como nos lo han pintado en las pantallas de Hollywood, sabiendo que si quisieran erradicar con el narcotráfico, tendrían que empezar por su país. Tristemente no lo hacen porque ese no es su cometido. Por otro lado, el país mexicano está haciendo hasta lo imposible por erradicar desde adentro este problema, pues se está enfrentando al poder judicial, el cual está repleto de ratas las cuales han saqueado al país por años. El presidente se echó encima a altos funcionarios del Estado, quitándoles los exorbitantes beneficios que tenían, para dárselos a los mexicanos de a pie, quien son los que menos tienen. ¿Cómo a defender a quienes viven colmados de atenciones, de privilegios? El presupuesto es dinero de todo el pueblo, no es dinero del gobierno. Y todos tenemos derecho a recibir beneficios del presupuesto. Todos. Y se los echó encima por obvias razones, pues estos ministros están al servicio del empresariado, ya que en nuestro México lindo y querido se da lo del compadrazgo. No por nada el empresario dueño de TV Azteca se le perdonó y se le condonó el pago de impuestos por muchos años. Las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia están en el ojo del huracán por las decisiones, por supuesto, que han tomado y que de una u otra manera los han enfrentado con el gobierno federal. Y no a todos, insisto. Hay de ministros a ministros, eso nos queda muy claro. Pero hay otros, como Luis María Aguilar, que caray, pues ahí están las pruebas, ¿no? ¿A qué intereses le responde este hombre? Un personaje vinculado directamente con Ricardo Salinas Pliego, vinculado con la protección al empresariado. ¿Para qué? Para que no paguen impuestos ya de entrada. El presidente de la República además mencionó que era una tomada de pelo que estos ministros ganaran más que el presidente,
Recordemos que estos funcionarios ganan mensualmente 206,000 pesos, mientras que el presidente gana 174,000, tomando en cuenta que, de acuerdo con la fracción 2 del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ningún servidor público podrá recibir un sueldo mayor al del presidente. Los ministros de la Corte están en contra de nuestras propuestas, que ganan más que el presidente, violando la Constitución. Sueldos muy superiores al del presidente de la República. Todo esto es contrario al artículo 127 de la Constitución. Pero lo que verdaderamente es un insulto es que estos ministros tienen un presupuesto del Poder Judicial anual por 1.7 millones de pesos para utensilios de cocina. También, 44 millones de pesos en lavandería, más de 50 millones de pesos en alimentos, que es un promedio de 144,000 pesos diarios para darle de comer a los 11 ministros. Asimismo, se observaron 146 millones de pesos de un contrato de servicios de vigilancia. Esto verdaderamente debería de enojarnos, pues destinan 4 millones de pesos para jardinería. Lo indignante de esto es que la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene jardines. Además, faltaría contar los bonos millonarios y de riesgo, del seguro de separación individualizada, de las compensaciones extraordinarias y del seguro de gastos médicos mayores, que igual es una gran fuga millonaria para la nación. Hay 1.7 millones de pesos para utensilios de cocina, 1.7 millones. Tomemos en cuenta que un juego de cubiertos de 48 piezas de acero inoxidable cuesta 558 pesos, ¿no? Bueno, la Suprema Corte de Justicia compra 146,000 cuchillos, cucharas y tenedores al año. Es una cifra que no se logra ni siquiera si comieran un bocado con un tenedor y enseguida lo tiraran a la basura. Esto evidentemente no es posible, salvo que sea una compra simulada y que obviamente, como lo dijo Vanessa Romero, sea un robo, así de claro. Obviamente también son 11 ministros, ¿no? Sus togas, por ejemplo, se mandan a la lavandería. La Corte paga 44 millones de pesos en lavandería al año. Es decir, tendrían que lavarse las togas 40,000 veces al año, ¿no? Los ministros, obviamente, pues tienen esta partida de comidas en donde se destinan 50 millones de pesos en alimentos al año, lo que equivale a unas 5 latas diarias del caviar más caro que existe en el planeta, ¿no? El del mar Caspio, exportado por Irán y cuyo empaque es de oro de 24 quilates. Bueno, se aportan 4 millones de dinero público para jardinería, cuando la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene jardines. Es decir, se están robando dinero. Y eso es lo que les molesta y les enerva, que se les ponga un alto. Los ministros y sus defensores fundamentan que hasta tendrían que ganar más para no corromperse, para tener un México más seguro, cuando la realidad es otra, pues estos funcionarios están al servicio de empresarios, políticos, jueces y militares de élite, quienes son los verdaderos ejecutores del crimen organizado, quienes son los encargados de desatar toda la violencia en México. Verdaderamente estos funcionarios se hacen tontos. Entonces que no nos digan necesitamos ganar más para no corrompernos cuando políticos, militares, jueces, empresarios de élite son el crimen organizado. Vamos a quitarnos la máscara, ¿no? Son los grandes ideólogos, estructuradores, ejecutores, protectores del crimen organizado. Y son los que más ganan en este país, ¿no? Esto es una cuestión de ambición. Es por esto que a la cúpula selecta de fifís, quienes son los verdaderos fifís, no les conviene que esté al mando el presidente Andrés Manuel, porque este gran hombre interfiere en sus negocios y no les permite que se sigan enriqueciendo a manos llenas, porque este es el hombre que verdaderamente se ha preocupado por el pueblo mexicano. Si hablamos de justicia, tienen más derechos los más necesitados. La justicia es darle más al que tiene menos. No puede haber trato igual entre desiguales. Entonces, ¿cómo es posible que ese presupuesto, que es de todos, porque hasta la gente más humilde paga impuestos, pero además el presupuesto también se integra con recursos que son de la nación? Por ejemplo, el petróleo es de todos los mexicanos y lo que se obtiene por la venta de petróleo al extranjero es de todos. Entonces, ¿por qué tiene que haber un grupo que reciba muchísimo más que el resto de la población? ¿Por qué hay privilegios? ¿Cómo es que la mayoría de los trabajadores de México ganan en promedio 16,000 pesos mensuales y un ministro de la Corte llega a reunir al mes 700,000 pesos? 700,000 pesos. ¿Qué es eso? ¿Eso es lo que están defendiendo? Es una vergüenza. Pero además, una gente que se atreve a recibir esas prestaciones, esos sueldos, esos ingresos, lo que le importa es lo material, lo que le interesa es el dinero. Ese va a actuar siempre de manera individualista, egoísta. Representan a grupos
económicos y políticos, representan a la élite, porque todo esto no es para proteger al pueblo, para hacer justicia en beneficio del pueblo, al contrario, es en contra del pueblo. Para eso están. Díganme algo que hayan resuelto en beneficio del pueblo.